Gracias por informarse a esa hora con nosotros. Estamos desde el Centro de Medios dando una amplia cobertura a esta 53 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA. Vamos a establecer conexión con Manuel Orozco, quien es el director de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Bienvenido, don Manuel. Queríamos conocer con usted sobre las expectativas que rondan sobre esta 53 Asamblea General de la OEA. Ya hay una propuesta que está encabezada por el grupo de trabajo de los países amigos de Nicaragua, Estados Unidos y Nicaragua. Sin embargo, se ha visto una modificación que ha enviado Brasil. ¿Qué opina sobre esta modificación? ¿Usted cree que estos países van a poder ceder ante esta modificación o opina que se mantenga la propuesta? La propuesta de resolución de la Organización de los Estados Miembros sobre Nicaragua siempre incluye diferentes comentarios y observaciones de cada uno de los Estados miembros. Brasil en particular hizo sus observaciones. Básicamente hay 9 recomendaciones claves. El contenido fundamental que resalta la situación política de Nicaragua se mantiene intacto y las observaciones tienen que ver con reducir un poco el tono sobre las referencias que se hacen sobre la situación de Nicaragua. Por ejemplo, Brasil dice que se elimine la palabra el uso de la violencia de parte del Estado de Nicaragua y que se deje solamente que se restauren las libertades civiles y políticas en Nicaragua. O, por ejemplo, establece evitar referirse a que cese la represión, pero al mismo tiempo sostiene que se liberen los presos políticos, que se permita la presencia del MECENI en Nicaragua, etcétera. Ahora esas son observaciones, no es lo que va a salir ni es el texto final. Sin embargo, yo creo que hay un consenso que es importante tener un contenido fuerte sobre la situación de Nicaragua. Lo más probable es que sea un acuerdo que trate de captar algo en medio entre lo que se propuso originalmente con un lenguaje muy fuerte y el lenguaje menos fuerte. Entonces ahí pues posiblemente es lo que va a resultar, que al fin y al cabo es un mensaje bastante importante, bastante contundente sobre lo que América Latina y las Américas en general reconocen que es lo que está pasando en Nicaragua. ¿Pero usted cree que los países que están encabezando la propuesta inicial puedan lograr un consenso para que se vote esta propuesta que es como usted ha señalado, lleva un lenguaje contundente respecto a Daniel Ortega, mientras que la de Brasil pues suaviza un poco ese lenguaje? No, yo creo que el documento original no va a ser el final, por lo tanto, el proceso de negociación en este momento no es si se logra un consenso sobre el texto original, sino cuál va a ser el lenguaje final. Tampoco va a ser el lenguaje propuesto por Brasil, que borra básicamente cuestiones de crítica muy fuerte al Estado de Nicaragua. Entonces, como le digo, es una posición en medio la que va a prevalecer. De alguna manera, la palabra violencia va a estar presente en alguna parte del texto o por lo menos algo referente a aspectos de represión o excesos de autoridad, abusos de autoridad de parte de la dictadura nicaragüense. Entonces, yo creo que esa es la perspectiva. En este momento hay 2 opciones. Además de tener un lenguaje consensuado, el segundo paso es someter a voto. El año pasado, en la Asamblea General de Naciones de la Organización de Estados Americanos, se votó por consenso y fue un voto bastante fuerte. Esta vez se está tratando de lograr el mismo objetivo y vamos a ver si ahí se desenlaza en eso. ¿Y usted cree que realmente se logre llegar a ese consenso? Sí, claro, el consenso se va a lograr. El tema es el tipo de lenguaje que va a estar incluido dentro del texto. De nuevo, son 9 componentes importantes. Uno es el cese de la violencia, que genera básicamente
la violación a los derechos civiles y políticos. Lo que propone Brasil es evitar que se hable de la violencia y simplemente instar al gobierno que restaure los derechos civiles y políticos. Hay otro elemento, por ejemplo, que se refiere al cese a la represión, y básicamente lo que Brasil propone es que se abstenga de reprimir. Al final y al cabo, el consenso que se logre va a captar fundamentalmente el reconocimiento de que en Nicaragua existe una situación política muy problemática, de fuerte violación de los derechos humanos, de criminalización de la democracia, porque el texto también, entre los 9 componentes de las recomendaciones que hace, incluye el restaurar los derechos constitucionales que han sido levantados por parte del Estado de Nicaragua. Entonces, todos esos elementos van a aparecer en el texto final. ¿Y cómo valora el desempeño de este organismo, como es la OEA, prácticamente a 5 años del inicio de la crisis sociopolítica y a pocos meses de que Nicaragua abandone este organismo? Bueno, el desempeño de la OEA en relación con Nicaragua ha sido bastante bueno. De hecho, desde el 2018 al presente, o digamos prácticamente al 2022, en octubre del 2022 que se hizo la última resolución de la OEA, el porcentaje de votos a favor de resoluciones que promuevan la mediación, el respeto a los derechos humanos, el retorno a la democracia y la violación a la Carta Democrática crece de un 60 a un 100%. Es decir, el número de países que se ha ido sumando a presionar para que Nicaragua entre en un carril democrático ha crecido. Entonces, en ese sentido, el desempeño pues es bastante importante. Lo que falta, además del ámbito del número de países, es la dimensión o el tipo de presión que se necesita realizar para que Nicaragua se encarrile justo en esas condiciones. Y eso pues depende de muchos de los estados miembros, no solamente de los activos, de los estados más proactivos que han sido países como Estados Unidos, Canadá en particular, sino que también de otros que quieren un cambio político en Nicaragua. La coyuntura es complicada porque nos encontramos en un momento en la historia política de América Latina en donde hay muy poca democracia funcional. De los 34 países, básicamente 6 son funcionalmente democráticos y el resto se encuentra en un rango de dictadura o régimen con algún nivel de discrecionalidad autoritaria o con problemas de respeto al Estado de Derecho. Entonces, hablar de democracia en estos momentos, pues en un club de países que no quieren tocar el tema democrático es un asunto muy complicado y sin embargo hay un consenso en este momento sobre Nicaragua. ¿Y qué otras herramientas tiene a mano la OEA para encarrilar a Daniel Ortega antes que se salga Nicaragua de este organismo? Bueno, la OEA tiene varios mecanismos. Tiene la Asamblea General, el Consejo Permanente, tiene también la Secretaría General que tiene su apoyo técnico en aspectos de reforma electoral, en aspectos de revisión del cumplimiento de la Carta Democrática. Está la Carta Democrática misma. Yo creo que fundamentalmente la herramienta más importante que tiene a mano es lo que ellos se refieren con el esfuerzo colectivo, que significa la voluntad política que se deposita por cada estado sobre la mediación diplomática de varios países. Entonces, yo creo que esa puede ser alguna de las consideraciones que pueda surgir. Realmente Brasil de alguna manera se visibilizó con esas modificaciones al texto que ha propuesto y pues de alguna manera queda entrevisto de si ellos al fin y al cabo, si ellos quieren comprometer al resto de los países de América Latina a un texto más liviano, que por lo menos ofrezcan su mediación con el régimen de Daniel Ortega.
pero esos son básicamente los diferentes instrumentos que están a mano en este momento. No, la OEA no tiene instrumentos coercitivos como sanciones o penalidades como lo tienen los estados. Sí, algunos incluso hablan de declarar ilegítimo a Daniel Ortega. ¿Esto ya no cabe en estos momentos? ¿Lo pueden hacer? Bueno, yo creo que, a ver, la OEA ya ha declarado ilegítimo al gobierno de Nicaragua, toda vez que en sus resoluciones durante las elecciones del 2021 se consideró que fueron fraudulentas. Y no se reconoció el proceso electoral nicaragüense. Entonces, ya la ilegitimidad del régimen es reconocida. Lo que hay es un gobierno que opera bajo el principio de la fuerza y es algo que reconocen los estados, y las otras resoluciones han ido en función básicamente de ejercitar una crítica sobre la presencia de presos políticos, sobre las violaciones de derechos humanos. Entonces, pues la verdad es que es un tipo de propuesta un poco a destiempo, toda vez que ya para el sistema interamericano Nicaragua ha violado la Carta Democrática, se declaró el artículo 20 y el artículo 19 de la Carta Democrática sobre Nicaragua y se votó en función de ello con un 70% de los votos, diciendo que Nicaragua ha alterado el orden constitucional democrático del país. Entonces, es decir, eso es ilegitimidad. Así que la solicitud en este momento de quien la proponga, pues es muy a destiempo y poco bien informada o educada. Muchísimas gracias a Manuel Orozco, director Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, por haber estado, darnos esta entrevista para el Centro de Medios. Sígase informando con nosotros en esta amplia cobertura.